Ahora vamos a ver un nuevo capítulo llamado Operaciones Inversas. Este es nuestro cuarto tema a tratar a continuación durante este año. ¿De qué va el capítulo Operaciones Inversas? Bueno, primero debes conocer el otro nombre. También se le conoce a este capítulo con el siguiente nombre, método del cangrejo. ¿Correcto? ¿Por qué se le conoce de esta manera? Porque consiste en reconstruir. El objetivo en este capítulo es reconstrucción de situaciones matemáticas, ¿correcto? Reconstrucción quiere decir ir de atrás adelante. ¿Está claro? Ahora mira. ¿En qué caso se utiliza este método, el del cangrejo, operaciones inversas? Cuando nos brindan como dato, cuando el dato es un valor final, un número, un resultado final, ¿correcto? Y cuando nos brindan como incógnita, o sea, como interrogante, un valor inicial. Ahí vamos a utilizar el método operaciones inversas o conocido método del cangrejo, ¿correcto? Ahora, también es importante tener en cuenta este sencillo cuadro comparativo. Es importante conocer las operaciones relacionadas con su respectiva inversa, ¿correcto? Voy a plantear aquí en esta tablita comparativa la operación directa relacionada con la operación inversa, ¿correcto? Bueno, y también será la relación viceversa, ¿no? Directa inversa, inversa directa. Primero, la adición. La operación inversa o contraria a la adición se denomina sustracción. Ahora, la siguiente operación y su pareja correspondiente se llama multiplicación. La multiplicación tiene por operación inversa o contraria a la división, ¿correcto? Y la última pareja a conocer acá es la potenciación y su contraria radicación. Listo, ¿correcto? Entonces con esto son las herramientas necesarias para poder practicar y resolver todos los problemas. Por acá vamos a conocer algunos ejemplitos. Ejemplo número 1, bastante básico. Yo no conozco este valor inicial, pero lo que sí conozco es que se le realizan las siguientes operaciones. Agrego 3, multiplico por 2, saco raíz cuadrada para obtener finalmente 4. ¿Correcto? Reconstrucción. Lo contrario a sacar raíz cuadrada es elevar al cuadrado. 4 elevado al cuadrado da como resultado 16. Lo contrario a multiplicar por 2, dividir. 16 entre 2, 8. Lo contrario a aumentar 3 es restar 3. Y 8 es menos 3 da 5. 5 es el resultado, el valor inicial. ¿Correcto? A ver, por aquí. Veamos otro casito, otro ejemplito. Mira. Un número el cual no conozco, elevado al cubo, le resto 4 unidades, le divido por 15, bueno, le divido por 5, ¿ya? Y obtengo 12, ya. Vamos a reconstruirlo, ¿sí? Lo contrario a dividir es multiplicar, acá 12 por 5, 60. Lo contrario a colocar menos 4 es colocar más 4. 60 más 4 da 64. Lo contrario a elevar al cubo es sacar raíz cúbica y da 4. Ese es el resultado, el valor inicial. ¿Correcto? Típicas aplicaciones de esta clase, de este método operativo, esta clase de preguntas son cuando tú pierdes, cuando tú ganas, cuando tú vendes, cuando tú divides por la mitad y así. ¿Correcto? Dicho esto, es el resumen teórico. Ahora vamos con la práctica. Ahora vamos con la práctica, voy a explicarte el bloque de ejercicios número 1 y ya para ti queda avanzar, recuerda siempre hacer la autoevaluación y luego me la puedes presentar, ¿correcto? Comenzamos. Problema número 1. Dice, Ricardo dice, si a la cantidad de dinero que tengo le agrego 20 soles, a ese resultado lo multiplico por 6, luego le quito 24 soles, posteriormente le saco la raíz cuadrada y por último lo divido entre 3, obtengo 8 soles. Calcule la cantidad inicial que tenía Ricardo. Esta pregunta es bastante clásica. Es de las primeras a resolver porque es de las más sencillas de explicar también. Como en los ejemplos que te puse en la parte teórica, aquí vamos a colocar lo mismo. Observa, esta es la cantidad que tiene Ricardo, no la conozco. La pregunta dice, le agrego 20. Agregar 20 es sumar 20.
Luego vamos a multiplicar por 6, mira, por 6. Listo. Luego dice, le quito 24, o sea, menos 24, le saco raíz cuadrada. Observa, menos 24, le saco raíz cuadrada y finalmente dice, lo divido entre 3. Colocamos entre 3, ya está, listo. La pregunta me dice que finalmente obtengo 8 nuevos soles. Vamos a reconstruir como vimos en la parte teórica, ¿sí? Observa, en lugar de colocar entre 3, coloco por 3, da 24. En lugar de colocar raíz cuadrada, elevo al cuadrado. 576 es 24 al cuadrado. En lugar de colocar menos 24, coloco más 24. 576 más 24 da como resultado 600. Ahora ya no coloco por 6, coloco entre 6, da como resultado 100. Finalmente resto 20. 100 menos 20, 80. La pregunta nos dice lo siguiente. Calcula el dinero que tenía Ricardo. La alternativa correcta a marcar, letra B, 80 nuevos soles. Pregunta número 2. Con un número se hacen las siguientes operaciones. Primero multiplico por 5, al producto le sumo 60, a dicha cantidad le divido entre 10, luego al cociente se le extrae raíz cuadrada para finalmente restarle 4. Si luego de realizar las operaciones indicadas se obtiene 2, ¿cuál es ese número? A ver, por aquí. Ahí está la cantidad. Las operaciones son las siguientes. Multiplicar por 5. Luego de multiplicar por 5 es sumar 60 más 60. Luego de colocar más 60 coloco entre 10 por aquí. Luego al cociente le saco la raíz cuadrada para finalmente restarle 4 unidades. ¿Correcto? Luego todo esto se obtiene 2 como resultado. Para acá colocamos el 2. ¿Sí? Entonces la pregunta la reconstruimos. En lugar de colocar menos 4, coloco más 4. Esto es 2 más 4, da como resultado 6. Lo contrario aquí es elevar al cuadrado, 36. Lo contrario aquí es multiplicar por 10, 360. Lo contrario, restar 60, da 300. Finalmente acá dividimos entre 5, 60. La pregunta pide el número, entonces lo hemos encontrado, 60. La alternativa correcta a marcar, letra B. Vamos con la pregunta número 3 por aquí. Dice así, una persona participó en 3 apuestas. En la primera duplicó su dinero y gastó 30. En la segunda triplicó lo que le quedaba y gastó 54. En la tercera cuadruplicó la suma restante y gastó 72. Al final le quedaron 48 soles. ¿Cuánto tenía al comienzo? Igual que los problemas anteriores, por acá. Planteo el inicio que no conozco. La primera pregunta dice duplicó. Duplicó significa multiplicar por 2, ¿correcto? Por acá, mira, por 2. Luego, el problema dice, gastó 30 soles. Gastar es rebajar, disminuir el dinero, menos 30. Luego, en la segunda, triplicó lo que le quedaba, y gastó 54. Triplicó es multiplicar por 3, gastó 54 es menos 54. Listo. En la tercera, cuadruplicó la suma restante y gastó 72. Cuadruplicó, o sea, multiplicó por 4, gastó 72 menos 72. Al final le quedaron 48 soles, listo para la reconstrucción correspondiente. 48 más 72, 120. 120 entre 4 es 30. 30 más 54, 84. 84 entre 3 da como resultado 28. ¿Correcto? Ahora, a 30, la opción es menos 30, es más 30, da como resultado 58. Finalmente coloco entre 2 y eso es 29. La pregunta pide cuánto tenía al comienzo, 29, alternativa correcta a marcar, letra E. Vamos con la pregunta número 4, por acá la encuentro, dice así. Liliana acude al casino. Liliana acude al casino. En la primera partida logra duplicar su dinero. En la segunda pierde 40 soles. En la tercera cuadruplica el dinero que le quedaba y luego gasta 50 soles. ¿Cuánto tenía inicialmente si al final le quedó 30 soles? Mira, planteamos el esquema. La pregunta dice que en una primera partida duplica su dinero. Multiplicamos por 2. Luego dice pierde 40 soles menos 40.
Luego dice, en una segunda partida pierde 40, en la tercera cuadruplica lo que tiene por 4. Y luego dice, gasta 50 soles. Gastar 50 es restar 50. Listo. ¿Cuánto tenía inicialmente si al final le quedó 30 soles? Reconstruimos. Acá colocamos más 50, da como resultado 80. Colocamos entre 4, da como resultado 20. Colocamos más 40, esto es 60. Finalmente entre 2, esto me da 30. La alternativa correcta a marcar, letra C, 30 soles. Vamos con el problema número 5 por acá. Dice así, a un número se le aumenta 40. El resultado se divide entre 4, el cociente obtenido se aumenta en 5, al resultado se le extrae raíz cuadrada, al resultado se le multiplica por 15 y luego el producto obtenido se le divide entre 25, resultando 3. Hallar dicho número. Observa, el esquema ya debe ser un hábito para nosotros. La primera operación realizada en el problema dice se aumenta 40 más 40 y luego entre 4. Observa, más 40 entre 4. Listo. Al cociente obtenido se lo aumenta 5. Planteamos ahora más 5. Luego dice, resultándose que la raíz cuadrada y luego por 15. Saco la raíz cuadrada, luego multiplico por 15. Y luego el producto obtenido se divide entre 25, resultando 3. Claro, entre 25 y el resultado obtenido aquí es 3. Reconstruimos. Por 25 da 75. Entre 15 resulta ser 5. Elevamos al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, lo cual da como resultado 25. Ya no coloco más 5, coloco menos 5, esto es 20. Ya no coloco entre 4, coloco por 4, esto es 80. Finalmente 80 menos 40, 80 menos 40, da como resultado 40. La pregunta pide, ya dicho número, la alternativa correcta a marcar, letra C. Problema número 6. Cada día, un reservorio de agua se consume la mitad del contenido más 20 litros. Después de 3 días consecutivos, quedan solamente 10 litros en el reservorio. ¿Cuántos litros de agua se consumieron? Esta pregunta es bastante tradicional, tienes que aprender clásico esto. Consumir la mitad es dividir entre 2. Pero dice contenido 20 más, consumir 20 litros, perder, bajar, disminuir 20 litros, o sea, restar 20. Observa, yo no conozco la cantidad inicial, yo sé que es la mitad, o sea, entre 2, y 20 litros extra que se han consumido. Esto sucede el primer día. La pregunta dice que son 3 días consecutivos. ¿Qué hago? Repito, entre 2 menos 20. Este es el segundo día. Entre 2 menos 20. Eso es el tercer día. Repito, esto es el segundo día. Y esto representa el trabajo en el tercer día. Finalmente quedan 10 litros. Vamos a reconstruir simple y directamente. Mira, más 20, esto es 30, por 2 da 60. Más 20, esto es 80, por 2 da 160, más 20 es 180, por 2, 360. La pregunta pide ¿cuántos litros de agua se consumieron? No es 360. Si al final quedaron 10, lo que se consumió es la diferencia. Por acá colocamos 350 es la diferencia. La alternativa correcta a marcar, letra A. Pasamos ahora con la pregunta número 7. Por acá. Marisol escribe cada día la tercera parte de las hojas que quedan en blanco de un cuaderno más 6 hojas. Si después de 2 días le quedan 2 hojas en blanco, ¿cuántas hojas escribió? Y esta pregunta es bastante práctica. Al decir que escribe la tercera parte, el número de hojas se divide en 3 partes iguales. 3 partes iguales. De estas 3 partes iguales, si yo consumo una, me quedan 2. Repito, de las 3 partes iguales, consumo una, me quedan 2. 2 tercios, ¿correcto? 2 terceras partes. Observa por aquí. Yo no conozco esta cantidad. Yo sé que cada día se le multiplica por 2 tercios. ¿Correcto? La pregunta dice que escribe 6 hojas más. Como va consumiendo, como va quitando hojas en blanco, porque les está escribiendo, no colocaría más 6, no coloco menos 6, porque es lo que va quedando. ¿Correcto? Menos 6. Esto sucede cada día, así como acá, ¿no? Cada día. La pregunta me indica que después de 2 días, este es el primer día, ahora viene el segundo día, aquí, y ya está.
La pregunta dice que le quedan 2 hojas en blanco. Listo. Colocamos aquí más 6, esto es 8. Lo contrario a multiplicar por 2 tercios es multiplicar por lo inverso. 2 tercios, inverso, 3 medios, ¿correcto? Acá mira, observa. 8 multiplicado por 3 medios da como resultado 12, ¿correcto? Ahora, finalmente digo, a 12 le sumo 6, da 18. 18 multiplicado por 3 medios, esto es igual a decir 27. La pregunta me pide, ¿cuántas hojas escribió Marisol? En total eran 27, ahora le quedan 2, quiere decir que ha escrito 25. La alternativa correcta a marcar para esta pregunta, letra de dedito. Vamos con la pregunta número 8 a continuación. Dice así, Sebastián gasta su dinero del modo siguiente. Los 3/4 en chocolate, la mitad del dinero restante lo gasta ¿en qué? En gas, más 4 soles en gaseosas. ¿Cuánto tenía inicialmente si al final se quedó con 2 soles? Una pregunta bastante clásica. ¿Qué vamos a hacer? Observa. Igual que en el problema anterior, la cantidad no la conozco, pero la pregunta dice, gasta 3/4, igual que la pregunta anterior. 4 partes iguales, si yo gasto 3, me queda 1/4. Repito, 4 partes iguales, si yo gasto 3, me queda 1/4, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar por 1/4. Luego la pregunta dice, y la mitad de lo restante más 4 soles. La mitad es dividir entre 2. Gastar 4 soles más es restar 4. Al final le quedaron 2 soles. Listo. 2 más 4 es 6. 6 por 2 es 12. 12 por 4, 48. La pregunta me dice, ¿cuánto tenía inicialmente? Lo hemos encontrado, 48. La alternativa correcta a marcar letra B. Vamos con la pregunta número 9. 3 personas, A, B y C, se pusieron a jugar con la condición siguiente. El perdedor de cada partida debería duplicar, o sea, multiplicar por 2, el dinero de los otros 2, los que no perdieron, obviamente. Se sabe que perdieron en orden alfabético, uno cada vez, quedándose cada uno al final con $32. ¿Cuánto tenía el jugador B al inicio? Es una pregunta bastante conocida, motivo de exámenes de admisión en muchas ocasiones y lo seguirá haciendo cuando vuelvan a hacer los exámenes de admisión. Te explico. Primero recomiendo organizar una tablita de datos. Los jugadores son A, B y C. El problema dice que pierde uno cada vez, en consecuencia y únicamente 3 partidas. La F, contrario a lo que puedes imaginar, significa final, solamente que me falta espacio, ¿vale? Y voy a indicar con rojito en aspa cuando pierden. A pierde el primer juego, B pierde el segundo juego, C pierde el tercer juego. Según la pregunta al final, todos tienen 32. Todos tienen 32. Todos tienen 32. Ahora, voy a hacer una pregunta bastante obvia. ¿Cuánto es el dinero total que tienen los 3? Sumamos. 32 más 32 más 32 da como resultado 96. Eso está acá. Una aclaración importantísima, totalmente deducible de la pregunta. El problema no dice que su dinero lo reparten fuera de ellos 3. La pregunta dice que el dinero lo reparten entre ellos 3. Traducción al español. Ellos siempre tienen por suma de dinero 96. 96. Listo. Correcto. Ahora, dicho esto, pregunto, si el último en perder fue C, ¿a quién le pagó? Obviamente que le paga a A y a B. Pero la pregunta dice que duplica. Si de ida es duplicar, si directo es multiplicar por 2, inverso es lo contrario, dividir por 2. ¿Correcto? Vamos a colocar acá. 32 entre 2 da como resultado 16. 32 entre 2, 16. Ahora, recuerda que la suma debe ser siempre 96. 16 más 16 es 32. Para 96 lo que falta es 64. En la segunda partida hacia atrás pierde B. B le ha tenido que pagar a A y a C, duplicándole su dinero. Retrocedo, dividiendo entre 2, dividiendo entre 2. 8 más 32 es 40.
Para 96 falta 56. Listo, 56. Ya está. Ahora la última parte, el último retroceso es que A pierde y le paga a B, ya sé, duplicándoles hacia atrás, dividiéndoles entre 2. 56 entre 2 da como resultado 28, 32 entre 2, 16. La suma de 28 y 16 es 44. 44 para llegar a 96. Lo que falta, a ver, 96 menos 44 da como resultado 52. ¿Correcto? 52, lo que tenía A. Listo, la pregunta que nos pide calcular cuánto tenía B al inicio. Ya lo hemos calculado. 28. La alternativa correcta a marcar para esta pregunta, letra D. Vamos, el número 10 dice así. Lucas recibe de su tío una propina que es tanto como lo que tiene. Luego, su papá le da 30 soles. Y por último, su madrina le da tanto como el doble de lo que tiene en ese momento. Si al final Lucas tiene 240 soles, ¿cuánto tenía inicialmente? Te explico por aquí de manera bastante directa y rápida. Yo no sé cuánto tiene Lucas, solamente sé que cuando visita a su tío, él le da tanto como lo que tiene. Si tú tienes un sol y te dan tanto como lo que tienes, te dan un sol, tienes el doble. Si tienes 2 soles y te dan tanto como lo que tienes, te dan 2 soles, tienes el doble. Si tienes 5 soles y te dan tanto como lo que tienes, tienes el doble. O sea, simplemente por 2. Listo. Luego dice, su papá le da una propina de 30 soles. Entonces ahí le aumentamos 30 nuevos soles. Luego, por último, su madrina le regaló tanto como el doble de lo que tiene. Si le regala el doble de lo que tiene, quiere decir que lo ha multiplicado por 3. ¿Cómo es eso? Una vez más. Si tienes un sol, te regalo el doble, mira, tienes 3. Si tienes 2 soles, te regalo el doble, tienes 6, ¿correcto? Siempre entiéndelo así. Y al final la pregunta dice que Lucas tiene 240 nuevos soles. Lo contrario aquí es colocar entre 3, esto es 80. Aquí es menos 30, esto vale 50. Finalmente acá lo contrario es entre 2, o sea 25. La pregunta nos pide calcular cuánto tenía inicialmente. Ya lo hemos calculado, 25. La alternativa correcta a marcar, letra B. Vamos con el problema número 11. Por acá. De un recipiente lleno de agua se extrae 2 litros. Luego se derrama la mitad del líquido. Enseguida se le adiciona 4 litros. Finalmente se consume la mitad del agua, quedando 8 litros en el recipiente. Calcular la capacidad del recipiente. Observa. Planteamos el esquema. No conozco la cantidad inicial. Y luego la pregunta indica lo siguiente. Se extrae 2 litros. Restamos 2 litros. Menos 2. Luego, se derrama la mitad del líquido. Acá se divide entre 2. Se pierde la mitad. Listo. Enseguida se le adiciona 4 litros. Más 4 litros. Colocamos aquí más 4. Listo. Finalmente se consume la mitad. Consumir la mitad es dividir entre 2, ¿correcto? Por acá colocamos entre 2. Listo. Luego quedando al final 8 litros en el recipiente. Quedando 8 litros en el recipiente. Reconstruimos, mira, 8 por 2, 16. 16 menos 4 es 12. 12 por 2 es 24. Finalmente 24 más 2 es 26. Listo. Calcule la capacidad del recipiente. 26 litros, la alternativa correcta, letra B. Vamos con el problema número 2 y ya estamos por terminar. Alejandra escribe cada día en su cuaderno la tercera parte de las hojas en blanco más 2 hojas. Como te dije en una pregunta hace rato, escribir la tercera parte de 3 cantidades, escribo una, me quedan 2, se multiplica por 2 tercios, ¿correcto? Más 2 hojas en blanco. Si después de 3 días, a ver, comenzamos. Yo no conozco la cantidad, escribe la tercera parte, se multiplica por 2 tercios. La pregunta dice que escribe 2 hojas más, o sea, se disminuyen 2, las hojas que quedan en blanco. Esto sucede durante el primer día, así dice el problema. La pregunta nos indica que son 3 días. Por acá voy a colocar el proceso realizado para el segundo día y el tercer día. Listo. ¿Cuál es el proceso? Lo mismo que arriba, por 2 tercios menos 2. Por 2 tercios
2/3, perdón, menos 2. Finalmente le quedan 10 hojas en blanco, 10. Ahora acá, 10 más 2 es 12. 12 por 3 medios, que es lo inverso a multiplicar por 2/3, da como resultado 18. 18 más 2 es 20. 20 por 3 medios es 30. 30 más 2 es 32. 32 por 3 medios es 48. La pregunta nos pide calcular cuántas hojas escribió. No son 48, si quedaron 10 en blanco. Las que escribió, 48 menos 10, 38. Alternativa correcta, letra C. Vamos con el problema número 13. Dice: 3 jugadores A, B y C combinen que el que pierde la partida triplicará el dinero de los otros dos. Pierden una partida cada uno en orden alfabético y quedan al final con 36, 39 y 67 soles respectivamente. ¿Con cuánto dinero empezó B? Oye, esta es parecida a la 10. Es muy parecida. Observa, los jugadores son A, B y C. El número de partidas también es 3. Primera partida, segunda partida, tercera partida y lo que les queda al final. Listo. El orden en el que pierden también es el mismo, es alfabético. Primero pierde A, segundo pierde B, tercero pierde C. Y al final les quedan 36, 39 y 67. 36, 39 y 67. Listo. Ahora, el procedimiento es idéntico a la pregunta número 10, que está por acá. Perdón, número 9. Vamos a sumar primero para saber cuánto tienen en total. 6 más 9, 15. 15 más 7, 22. Llevamos 2 unidades. Más 3, 5. Más 3, 8. Más 6, 14. Significa que las cantidades siempre deben de sumar lo mismo, 142. Lo contrario a triplicar es entre 3, ¿correcto? Entonces, como se pierde al final, él ha triplicado A y a B. Entre 3, esto es 12. Y finalmente acá entre 3, esto es 13. ¿Correcto? Acá tenemos 25. Para 142 lo que falta es 117. B es quien pierde. Ha triplicado a y a C. Para atrás, hacia atrás, entre 3. 12 entre 3 es 4, 117 entre 3 es 39. La suma es 43. La suma es 43 para 142, falta 99. Ahora vamos a dividir entre 3 a B y a C. Ya no me enfoco en calcular A, porque la pregunta pide cuánto empezó B. Y ya lo hemos calculado, 33. La alternativa correcta a marcar, letra E. Vamos ahora con la última pregunta del bloque 1, número 14. Dice: A, B y C están jugando las cartas con la condición de que el perdedor de cada partida duplicará el dinero de los otros dos. Pierden cada uno una partida en orden alfabético, quedando al final las 3 partidas con 16 soles cada una. ¿Cuánto tenía inicialmente el que ganó más? Ah, ya, mira. Idéntico al problema 13 y al problema 9. Más parecido en realidad al problema 9, porque acá nuevamente se multiplicará por 2. Entonces digo, primero pierde A, luego pierde B, luego pierde C. Al final les quedan cada uno con 16, 16, 16. ¿Correcto? Entonces acá sumamos 16 más 16 más 16 vale 48. ¿Correcto? Significa que siempre la suma de las 3 cantidades da como resultado 48. 48. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Duplicar por 2 hacia atrás, retrocediéndose entre 2. Pierde C, aquí entre 2, aquí entre 2. La suma es 16. Para 48 falta 32, que obviamente tiene C. Para atrás, entre 2 y entre 2. La suma es 20. Para 48 falta 28. Para atrás, entre 2 es 14, entre 2 es 8, la suma es 22. Para 28 falta 26. ¿Cuánto tenía inicialmente el que perdió más? Perdón, el que ganó más. A perdió 10, B ganó 2 y C ganó 8. Él es el que ganó más. Inicialmente tenía 8. Listo. La alternativa correcta a marcar, letra D. Con esto terminamos el bloque número 1 de los ejercicios. Tu labor es resolver la autoevaluación. Cualquier duda, ya sabes cómo encontrarme en mis redes sociales. Muchas gracias.